La palabra para hoy es Mateo capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, y el título de la prédica es El principio y el fin. Dice esto: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Vamos a leer todos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que no son hechos eunucos por los hombres, que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Mire, este es un tema bastante espinoso, pero hay que tocarlo, y como es bastante espinoso, es bastante extenso, y hoy no alcanzo a terminar. Voy a tocar solamente el principio, porque esta predicación tiene un fin, porque él dijo: yo soy el principio y el fin, ¿cierto? Así lo dice, de donde sacamos esta cita bíblica, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hablamos del Todopoderoso, hablamos del que es, del que era, estamos hablando del que, el principio y el fin. O sea, Él es el principio y fin. Y el principio y fin está diciendo que yo soy el principio. O sea, ¿quién está hablando? Cristo, que entiende el principio. Como Cristo es el principio de todas las cosas, y ese principio hay que entenderlo bien, porque es que a veces uno piensa que el principio, así como Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es un principio de la creación de este mundo. Y ahí el principio que dice Juan, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos, cuando comienza Marcos, dice principio del evangelio de Jesucristo, y él está diciendo: yo soy el principio. Bien, todas las cosas tienen un principio, digamos, y una finalidad cuando se crean, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el principio de un carro? Pues que transporte, digámoslo así, y la finalidad es llevarlo para que la persona no tenga que caminar, digámoslo así, es preste un servicio. Esa es la finalidad. El principio, cuando dice que yo soy el principio, es que por Él es el que se hacen todas las cosas. Es lo más importante, es el principio de todas las cosas, es Él. Y la finalidad o el fin de todas las cosas también es Él, porque Dios creó todas las cosas por Él y para Él. Entonces, cuando nos dice que el principio, yo soy el principio, hay que poner los ojos es en Él para ver cuál es el principio. Nosotros a veces, llegamos a un centro, digamos a un sitio,
Y digo, ¿y esto por qué lo hicieron aquí? O sea, ¿cuál es el principio de haber hecho esto? ¿Cuál es el objetivo, diría uno? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto aquí? No, es que el principio es esto, es que se nos ocurrió por esto y lo otro. Entonces, en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo el mundo, ante toda la creación, Cristo es el principio. Cristo es el principio de todas las cosas. Me dice Juli que se está escuchando bajito. ¿Les puede subir aquí? No, aquí. Entonces, me dicen un poquito. Ahí, eso. Entonces, Cristo es el principio. Cuando dice Cristo es el principio, es que hay que mirar que dependiendo, que todas las cosas deben de ser para que el objetivo que es Él, nosotros podamos conocer todas las cosas. Porque Él es el principio. O sea, si nosotros, ¿por qué hay agua? Porque Él es el principio. ¿Por qué hay luz? Por Él. ¿Por qué hay tierra? Por Él. ¿Por qué existimos los hombres en este mundo? Por Él. ¿Por qué existen los pájaros? Por Él. ¿Por qué existe el aire? Por Él. ¿Por qué los ángeles? Porque Él es el principio de todas las cosas, ¿sí? Y entonces Juan, de vuelta decimos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, cuando ya comienza a dar testimonio diferente al principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, porque Él es el principio, ¿sí?, de todas las cosas. Por Él son todas las cosas. ¿Me están escuchando bien todos? No fue Juli la que me dijo que estaba bajito, sino Lucita. Pero bueno, súbale también a sus equipos. Entonces, como Él es el principio de todas las cosas, Él es el como, porque la luz, por Él, porque el sol y la luna, por Él, porque Él es el principio. Entonces, cuando creó a los hombres, los creó como un principio. Ahora, ¿cuál será el principio que nosotros podamos comprender? Porque le hicieron esta pregunta a Él, porque Él dijo que en el principio no fue así. Cuando le preguntaron, es que esa es una pregunta que tiene mucha gente en cuanto al matrimonio, si se separan, si no se separan, si es adulterio, si no es adulterio, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces Él está diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí? Que no todo el mundo puede entenderlo y no todo el mundo puede recibirlo, porque aún sus discípulos decían, no, si así es la condición del hombre, mejor no casarse. ¿Qué es ser eunuco? Eunuco es la persona que nace para no tener hijos, por decir algo, castrado, o castración, no le dan ganas, no tiene deseos de tener hijos, por su naturaleza no va a tener hijos. Entonces nacieron sin ese deseo de tener hijos y casarse. Entonces pueden vivir solos porque son eunucos, hablando del hombre. Pero hay otro tipo de hombres que dicen, bueno, entonces así es la condición, mejor no casarse. Sí, pero hay personas que no se casan porque nacieron para no casarse. O sea, eso es su naturaleza. Pero hay otros que se hicieron así por el reino de los cielos, ¿sí? Y hay otros que hacen esfuerzo, dijo que hay eunucos que nacieron así el vientre de la madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. O sea, venga, yo lo castro, digamos así, para que en la antigüedad, cuando dejaban a las reinas o a las doncellas en manos de sirvientes, los castraban para que no fueran de pronto a violarlas. Entonces, eso hacen hoy en día, por ejemplo, con un perrito, que los castran para que no tengan perritos y no le hagan, es lo mismo. Entonces, los hombres les quitan esa posibilidad. Y hay eunucos que se hacen así mismo eunucos por causa del reino. Y dice, ¿sabe qué? Yo por causa del reino prefiero ni siquiera casarme, porque voy a dedicar toda mi vida al servicio al Señor. Entonces dijo que el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Por qué? Porque es que la relación entre hombre y mujer, hay algo que Dios puso en nosotros, que es la forma de mantener la especie. Para mantener la especie es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Se reproduce, y para reproducirse, ¿qué se necesita? Un hombre y una mujer. No pueden ser dos hombres ni dos mujeres, no se pueden reproducir. No, es imposible que un hombre tenga hijo con otro hombre, y es imposible que una mujer tenga un hijo que una mujer se la dé. ¿Por qué? Porque dice que macho y hembra, y de los dos cuando se unen, dan un hijo. Eso es la forma de la reproducción natural biológica
que no podemos. Otra cosa es que diga que hay una in vitro y que yo pueda hacer, eso ya es otra cosa. Pero para que exista, para que se dé, digamos, para que la raza humana se sostenga, hay que nacer. Y para nacer se necesita de un papá y la mamá. Eso es así de sencillo. Entonces, cuando Dios creó a los hombres, les dijo que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces voy a decir que eso es un tema espinoso y voy a tratar de llevarles a ustedes por qué le hicieron esa pregunta. Dijo que ya lo llamaron fue para tentarle. Es que hay personas que preguntan para tentar, no para aprender, no para instruirse, no para conocer, sino ¿usted por qué hace esto? ¿Y usted por qué hace eso? Solamente piensan tentar. A Cristo le tentaron con preguntas y a otros le hicieron preguntas porque querían entender. Esa no era una pregunta que querían entender, era una pregunta por la cual querían tentar, y él respondió con mucha sabiduría lo que se conoce desde el principio y dio a entender qué es el adulterio. Entonces, para comprender, hay varios temas allí. Uno es el adulterio, ¿cierto? Centralmente es el adulterio, porque él añadió que una persona que repudia, entonces se casa con otro, adultera, ¿cierto? Porque la pregunta es esa, que les dijo que si es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, y él le respondió, no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿No habéis leído? Ay, toca leer la Biblia. Pues ¿cómo te parece? Sí, toca leer la Biblia. Si no lees la Biblia que Dios tiene dejó escrito por medio de Moisés, esa pequeña versículo que dice exactamente eso. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Entonces, claro, Génesis capítulo 1 dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, capítulo 1, versículo 26. ¿Sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y Dios lo hizo así. Pero en el capítulo 2, escuchen muy bien para que podamos comprender la palabra adulterio y qué es ser uno, porque nosotros no podemos comprender el propósito del principio. Bueno, ¿qué es el principio de todo? Que si Dios es el principio, Dios que se quiere dar a conocer, tiene que conocernos, quiere darse a conocer, porque Dios quiere que lo conozcamos, es que conozcamos que Él es uno, o sea que Dios es uno. Y como Dios es uno, Él tiene que hacer todo desde el principio, como Él en su sabiduría lo hizo, para que nosotros comprendamos a nuestro Dios, que es Jesucristo, que es el principio, y cómo algún día entenderíamos la finalidad de por qué el hombre y la mujer se deben unir para tener hijos. E hizo macho y hembra, sí, se reproducían. En Génesis capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante, los hombres comenzaron a multiplicarse, porque Dios les dijo que multiplíquense, ¿sí o no? Les dijo multiplíquense y llenen toda la tierra. Y los puso Dios en la expansión, 1, 26, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra. ¿Y cómo hace para llenar la tierra? Pues tiene el hombre que nacer, no quedan embarazados cuando están bebés, tienen que crecer, tienen que madurar, y luego tienen que tener una relación, y en esa relación la mujer va a quedar encinta y va a dar a luz un hijo, que eso es lo natural. Eso es lo natural. Cuando el hombre comenzó a multiplicarse, de allí sacó a uno, que es un solo hombre, dentro de la multitud sacó uno, que es Adán, ¿sí? Y le voy a decir algo que quiero que les dure a ustedes durante las próximas 2 o 3 prédicas, porque no sé hasta cuándo voy a extender esta prédica, que es muy espinosa y que tenemos que saberla coger para que podamos comprender, entender fornicación, adulterio, una sola carne, Dios es uno, Cristo y la iglesia, la ley y el evangelio. O sea, de aquí dependen muchas cosas. Como estamos enseñando en la predicación, tenemos que entender las cosas que son desde el principio. Ya dijimos la semana pasada que el que es, que el que era y que ha de venir, dice esto: el que me ama será amado por mi Padre, ¿cierto? O sea, recibir el Espíritu Santo
porque nosotros también como cristianos o como hijos de Dios nos podemos multiplicar por la palabra. Pero para multiplicarnos y para poder llegar a tener hijos para Dios tenemos que entender un principio que es cómo nos multiplicamos nosotros y que es adulterio, y cuál es el principio por el cual Dios creó al hombre y a la mujer para que saliera una familia, ¿sí? Entonces Dios tiene un plan y ese plan es perfecto. Y yo les decía en el WhatsApp, si el hombre y la mujer siguieran las instrucciones de Dios que Dios le dio al hombre para multiplicarse al que estaba en el huerto del Edén, la tierra estaría llena de muchísima bendición y entendería el fin o la finalidad por la cual Dios ordenó y estableció las cosas así, ¿sí? Pero así como cuando Dios sacó a uno dentro de todos, que es Adán, y lo puso en el huerto, así creo yo que en este momento lo que voy a decir va a dejar descalificado a mucha gente o a muchas mujeres y a muchos de nosotros los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque lo que voy a decir va a decir, ay, pastor, entonces yo ya hice esto, entonces yo... Mire, el propósito de la predicación no es juzgar ni es condenar, ¿sí? Porque cuando le llevaron a Cristo a una mujer en adulterio, le dijo, ni yo te condeno. Entonces yo no estoy aquí para condenar a la persona que haya hecho adulterio, ni a la persona que haya cometido fornicación, sino para que entendamos el principio y también cómo uno comienza a no calificar para experimentar en el orden de Dios lo que Dios quería que experimentara el ser humano si siguiera sus instrucciones. ¿Me llevan? Es decir, cuando Dios creó al hombre y sacó a uno, había muchos, y puso uno y lo puso en el huerto, y fue Adán. Y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara, y le dio mandamiento, que esto de todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán era solamente un hombre que estaba en el huerto, pero fuera del huerto había muchos hombres y muchas mujeres, ¿sí? Pero solamente calificó a Adán para poder llamarlo y darle una instrucción para continuar el proceso de hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando él le dice que también, después que el hombre está en el huerto y le dio instrucciones, no coma para que no muera, en el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quién va a hacer la ayuda idónea para el hombre? No, Dios le va a hacer la ayuda idónea. Yo le haré. Tú no puedes hacer tu ayuda idónea, yo le haré. Dios te hará. Entonces cuando mi mamá un día me dijo, vaya y ore para que el Señor le conceda una buena mujer, yo fui y oré. Ay, Señor, concede. Yo tenía en mi corazón ya hace mucho tiempo que fue una mujer que temiera a Dios, que tuviera temor. Y bueno, desde allí conocí a la que hoy en día es mi princesa, mi ayuda idónea, y yo le doy gracias al Señor por la respuesta. Porque Él ha venido, yo ayer le leía, que pues por la prédica, leí una dedicación que yo le regalé a mi esposa cuando éramos novios, y fue una dedicación muy bonita. Yo era un poquito comenzando de los pasos cristianos, pero toda la dedicación que le hice, se ha venido cumpliendo en ella tan bonito. Yo le dije tan chévere que decía que Dios te va a mostrar el camino y que si tú le escuchas y tú lo sigues, que Él cada momento va a ir aclarándote las cosas y caminándote por un buen camino, y que espero que tú le enseñes a los demás también lo que el Señor ha hecho en ti. Y me pareció tan bonita esa dedicación, porque eso fue hace más de 35 años, fue en mayo del año 89, o sea 35 años y 3 meses. Y se ha venido cumpliendo. Entonces yo le decía, qué felicidad para ti que estas palabras se cumplen, y lo que dice la Biblia en cuanto a eso, en ti también se cumplen. Entonces quiero, no por ella, porque de vuelta, no estoy haciendo aquí algo alarde ni nada, sino quiero que entiendan el principio de las cosas, y también cómo muchas personas califican y otros no calificamos por no haber esperado la instrucción de Dios. Y otros que de pronto, sin creer y sin saber, estaban por su naturaleza, estaban guardando la instrucción de Dios. Entonces tienen doble bendición. Entonces, pero de vuelta, no estoy juzgando ni juzgaré a nadie, sino quiero que comprendan, ni siquiera los matrimonios que se dañaron, ni los que están bien o están regular. No, eso no se trata de eso, se trata de que entendamos un principio.
Y que si usted ya no califica, es como cuando uno pasa el examen, ay, no lo pasé, bueno, listo, pero hay alguien que lo haga así. Hay mucha gente que califica para poder experimentar lo que Dios quiere que experimente según el plan de Dios. Y ahí voy, conecto nuevamente a la prédica. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Idónea quiere decir que tenga la capacidad de recepcionar lo mismo que Adán recepciona de Dios y que puedan entender lo mismo de Dios, porque los que estaban fuera del huerto no comprendían, no sabían nada de Dios, pero solamente Adán sabía, solamente Adán conocía, solamente Adán sabía lo que podía hacer su mujer, es ser compañía y ayuda en los planes divinos o en los planes de Dios. Así que cuando le dice le haré ayuda idónea, no es que él gestó en una mujer tener un hijo para que ella sea mi mujer idónea, o la saco de aquí, yo la formo, sino que el Dios mismo tenía que hacerle a alguien que fuera idóneo. Por eso digo que es muy importante cuando es la mujer, cuando se unen, es muy diferente un matrimonio bíblico o cristiano a un matrimonio o una unión como animalitos, que son los que estaban fuera del huerto. Los que estaban fuera del huerto, multiplíquense, así como curies, no hay ningún problema. Pero los que ya están en el huerto, por eso Dios dijo, le haré ayuda idónea para que sean iguales, porque esto va a emular algún día una finalidad. ¿Por qué Dios sacó a la mujer del hombre? Eso tiene una finalidad, y es entender que Dios es uno. Entonces, como Dios es uno, tenía que sacar de uno a la mujer. Porque, piénselo, si Dios sacó a la mujer del hombre, ¿no sería que el hombre amaría su propia carne? ¿Sí? O sea, si yo estoy solo, yo no me corto yo no me cojo aquí, me dolería, ¿sí? No me golpearía. Entonces se necesita que ese hombre ame a esa mujer como a sí mismo. Intrínsecamente lo está haciendo, porque Adán debe amarse, y estuvo buscando y no ayuda idónea para él. Entre los animales encontró que el buey estaba con su mujer, y que el caballo estaba con su mujer, y que todos estaban macho y hembra, pero él no encontró una hembra. Entonces Dios dijo que lo hizo caer en sueño, y sacó de la costilla a una mujer y la formó y la trajo para Adán, a ver qué le decía. Entonces cuando Adán la vio, dijo, esta sí, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Pero añadió algo que es muy importante que nosotros entendamos, que dice en el versículo 19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda, y puso el nombre 23. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es lo que Pablo llama grande es el misterio. Grande es el misterio. ¿Por qué? Porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero aquí no dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Aquí no lo dice. Ni lo dice en Efesios capítulo 5, en dos citas donde está, en tres citas donde está esto. Efesios capítulo 5. A ver, busquémoslo rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y aquí tampoco dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero el título de la prédica está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo dijo. Por eso es lo que tenemos que entender, que el principio de la creación dice esto: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Porque hay que entender, porque cuando hizo a los dos, le dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Y él añadió como aclarando, por tanto, porque le hizo una pregunta para tentarle: ¿es lícito dejar a su mujer por cualquier causa? Y él dijo, sí, mire, Moisés les permitió, y yo también creo. Por tanto, Cristo, que entiende el principio de todas las cosas, él añade: por tanto, ¿no habéis leído que el que los hizo varón y hembra los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, añade, aclara el principio de todas las cosas. El que es el principio de todas las cosas, aclara a ellos, los que están tentándole: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero Cristo está hablando de algo que va a pasar a acontecer con él, que nadie va a poder separar. El hombre no puede separar, porque el principio de Dios es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que lleguemos a ser algún día uno. Y así como eso tiene una finalidad en la creación del hombre y la mujer, y que se junten los dos y sea una sola carne, es para que entendamos un principio de la divinidad que nosotros no comprenderíamos, y es el amor. Si no hay amor, no hay vínculo, porque nosotros no somos animales. Lo que pasa es que hoy en día están queriendo que nosotros nos reproduzcamos como animales irracionales. Entonces la palabra amor se ha despreciado tanto, que se redujo a tener una relación sexual, y de ellas muchas inclusive abominables, ¿sí? De lo cual dice Romanos, es que no lo digo yo, Romanos capítulo 1. Entonces el amor, o sea, lo que es verdaderamente lo que Dios quería hacer, eso se volvió una abominación. Versículo 18 de Romanos capítulo 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del hombre y la mujer y del mundo, ¿sí?, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Lo que pasa es que nosotros no conocemos el principio de todas las cosas, pero no es que Dios no la haya hecho, sino que está oculto y nosotros no exploramos, no leemos. Por eso él dijo: ustedes no han leído. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Dice: por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces eso es que Dios dio una instrucción, pero el hombre cambió la instrucción de Dios para darle rienda suelta a unos placeres y a unos apetitos de la carne, y ahorita le están llamando a la relación sexual el amor. Pero eso no es el amor. Eso es que cuando dos personas se unen para tener o para procrear. Eso es una finalidad. ¿Por qué se unen dos personas? Con la finalidad de tener hijos. Lo que pasa es que el hombre, por la dureza de su corazón, le está preguntando a Cristo: ¿no es lícito repudiar a una mujer? Pues claro, si el pastor o fulano de la iglesia también va y ve que su esposa ya está, no sé, diferente, viejita, lo que sea, o no le gusta, o llega otra que le gusta más, y se deja ver más bien como que tiene más volumen aquí o menos volumen allá, o que es más joven aquí, hablando de los hombres, y deja esa rienda, entonces le parece más bonita inclusive la de otro, ¿no? O una mujer llega allá y ve: ay, no, que el pastor es así, o que el fulano es así, o que el hermano es así, y ya siendo casada, como tiene deseos de la carne, entonces se deja llevar por una apariencia, por algo que está cambiando, y cambian, no entendiendo que está repudiando algo que Dios había hecho perfecto, para que, si nosotros recibimos la instrucción de Dios, tengan matrimonios sanos,
felices y acordes al plan de Dios. ¿Sí? Entonces les dijo él algo. Versículo 9: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y la que se casa con la repudiada, adultera. Ese es un tema bien espinoso. Por eso digo que este es un tema bien difícil. Pero no quiere decir que no podamos tocarlo, tratarlo y entenderlo, porque hay que entender es el principio. De vuelta, porque Cristo cuando llegó y le llevó a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y la iban a apedrear, y él dijo: yo no te condeno. Así que de vuelta, no estoy tratando de condenar, sino que entendamos que hay unas personas que califican todavía para que experimenten el principio de Dios, los principios de Dios, que también podrían recibir bendición cuando, entendiendo el principio de Dios, puedan entender la finalidad y tengan doble bendición de experimentar en la tierra y experimentar en el cielo. ¿Me están llevando? Sería doble experiencia. Dijo que salvo fornicación. ¿Qué es fornicación? Las mujeres que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Esas ya no califican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no serán llamadas adúlteras. A María la querían apedrear. ¿Por qué? ¿Por adúltera? No, por fornicación. Dicen que ella había fornicado, es decir, que había tenido relaciones sexuales antes de casarse. Entonces le veían como que Cristo era un hijo de fornicación, y así creen los judíos, porque no se había casado. Entonces cuando llegaban con una mujer que no había tenido relaciones sexuales, entonces era virgen, entonces se podía casar, y cuando se casaba, entonces ya no podía tener otro, porque si no adulteraba. ¿Qué es adulterar? Entonces, pregunto, ¿adulterar es un pecado? Adulterar es hay otro principio, ¿es un delito? Entonces se puede ver como delito, o se puede ver como pecado, o se puede ver como una maldad, ¿cierto? En algunas ciudades, en algunos países se culpa como delito y tiene cárcel y todas las cosas. En otras partes, por religiosos, se toma entonces también que es un pecado y por eso eran apedreadas. Y por otro lado, también se puede considerar como una maldad porque le está haciendo daño al esposo o a la esposa de otra pareja, quitándole o deseando la mujer que no es suya. Pero ese no era un principio divino. Fíjate una cosa, y quiero que esto tenga muy presente. En el principio, cuando Dios creó al hombre, la mujer dijo que los dos sean una carne, ¿cierto? Y no les dijo que el hombre no los separe, tampoco dijo que no adultere, ¿sí? Pero en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, dijo: no adulterarás. Y cuando le están preguntando que si era posible rechazar a una mujer, ¿sí? Él les dijo que el que les hizo al principio, cuando no había ley de Moisés, le dijo que serán los dos una sola carne. Ustedes tienen que haber leído que los dos tienen que ser una sola carne. ¿Por qué? Porque finalmente cuando Dios creó al hombre, cuando está diciendo que son una sola carne, está hablando para tener hijos, pero también están siendo un alma. Y el vínculo es el amor. Es decir, son una pareja que ya deben entender el amor de Dios, que es uno. Porque algún día de Dios iba a salir Cristo, a quien Dios ama, y él ama a Dios siendo uno. Digamos que una finalidad de entender el Dios uno es que del un hombre sacó energía femenina, por decirlo de alguna manera, y es la mujer. Ahorita vamos a hablar de estos dos que Dios hizo uno. De uno hizo dos. Entonces, cuando era Adán, en él estaban dos: estaba la mujer y estaba él, su alma. Digamos, cuando Dios saca a la mujer del hombre, entonces sacó una parte del alma para que este hombre ame a su mujer como si fuera su propia alma, y esta mujer ame a este hombre como si fuera el alma que aconseja y ayuda. Por eso, cuando la serpiente le aconsejó a la mujer, le está aconsejando al alma del hombre que haga esto. Entonces, como si hubiera adulterado. Adulteró, es decir, escuchó a otro y le hizo cometer algo que era como si no lo amara. ¿Me llevan? Adulterar sería como cambiar el plan divino. Adulterar es como adulterar lo que Dios dijo que se hará en uno solo.
Adulterar no es que sea tanto, entre comillas, el pecado, sino un principio. Cuando usted ve que el principio es que sea una sola carne, y cuando una niña que tuvo ya relaciones sexuales con otro, ya no califica para tener el principio divino, porque él mismo dijo, a no ser por causa de fornicación, el hombre puede dejarla. 2, si ya se unió a su marido y está con otro, adultera, o sea, adulteró el principio divino. De otra manera, tampoco califica para que experimente el principio divino. ¿Me llevan? Pero una mujer que llega al matrimonio virgen y no ha tenido ningún otro hombre y está con ese hombre y no ha adulterado, participa de esa experiencia que solo la mujer sabe, el principio divino de Dios. Yo no sé si me comprenden. Entre ustedes, no sé, yo no puedo decir usted sí, usted no, porque de vuelta, yo no estoy juzgando ni condenando a nadie, sino que lo que quisiera es que ustedes entendieran que la experiencia que tiene una mujer cuando ha tenido un solo hombre, ha sido de un solo hombre y no adulterado, tiene el principio divino de tener la condición que Dios quería que tuviera esa experiencia, porque eso es lo que emula la iglesia. Porque la mujer, en el caso del hombre y la mujer cuando están en el huerto, está emulando a la humanidad, y el hombre está emulando a Cristo. ¿Sí? ¿Me llevan? Ok. Entonces, cuando la mujer está con otro, adultera. Hablando de la humanidad era adúltera, porque amó este mundo, la humanidad. Ahora, cuando el hombre y la mujer se casan y la mujer puede tener la experiencia de decir, he sido solamente tuya, yo digo, uy, qué bendición tan grande que tú puedes experimentar, o tienes en ti la experiencia de lo que Dios tenía en plan para la mujer. Si yo ya tengo un hijo, ya tengo otro, yo también ya descalifico, porque yo tengo un hijo antes del matrimonio. Pero si mi esposa, que solamente está conmigo, le decía, pero tú tienes en ti esa experiencia tan preciosa de Dios, entonces pues tienes una gran bendición de haber llegado a tener unos órdenes divinos de ser una sola con Él. Cuando nosotros nos unimos en el judaísmo, no se sentía, entre comillas, no era el adúltero el hombre, entre comillas, cuando Dios le dijo a Abraham que tenga un hijo, y tuvo un hijo con otro, un hijo que era con la esclava. Entonces uno diría, ¿Abraham adulteró? O por ejemplo, el que sí adulteró fue David, porque estuvo con la mujer de Urías. Sin embargo, él tuvo muchas mujeres. Entonces, ¿por qué adulteró? Porque ella era casada y la anheló, y él también. Entonces, ya cuando se quiso, entonces la tomó por mujer, digamos, para limpiar su vergüenza y para que sea casado. Pero porque entiende el principio divino que cuando se unen dos, son alma que se une con alma y cuerpo que se une con cuerpo, y que deberían ser del mismo pensamiento de la divinidad. Como desde el huerto del Edén el hombre y la mujer son solamente carne que tienen espíritu, desde el huerto del Edén, los que eran solamente carne, que murieron en el diluvio, ya no, esos solamente carne, los que se multiplicaban del día sexto, se multiplicaron en el diluvio, murieron. Ahorita quedaron Adán y su mujer, que tienen espíritu, aunque son caídos, tienen un principio divino, es ámense y deje por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Vamos a entender esto ahora. Se unirá a su mujer, porque es que el hombre que estaba en el huerto, si sale del huerto, encuentra otra mujer, porque Adán tiene papá y mamá, y había mucha gente. Entonces le dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la que ahorita es su varón, a la que es igual, y los dos podrán ser uno, para que comprendan que yo soy uno. ¿Me están llevando? Cuando el hombre y la mujer se unen, los que están en el huerto, cada vez que se unen tienen hijos, son el uno que Dios dijo. O sea, son el alma con la carne
que está emulando, la mujer está emulando la naturaleza divina de toda la mujer, de toda la humanidad. Por eso el mismo Adán dijo, usted es madre de todos los vivientes. Sí, vamos a leerlo. Capítulo 2. ¿Dónde es que dice? Ya, versículo 19 dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para ver cómo las había de llamar, y a todo lo que Dios llamó. ¿Cómo? Sí, sí. Y a 3:20. Ay, yo pensé que era 2:20, perdón. No, perdón, sí. Cuando el hombre y la mujer cometieron el pecado, cuando estaban en el huerto del Edén, ya le había dicho que él es varona, pues carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero cuando Dios los va a sacar al hombre, cuando le dijo que ya, porque en el huerto del Edén no se tenía que multiplicar. Bueno, voy a ampliar un poquitico esto, de vuelta. Cuando estaban Adán y su mujer en el huerto, él tiene instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le hace una mujer idónea para que entienda el pensamiento de Dios, y ya los dos, ya la mujer saliendo del hombre, los dos pueden entender el mandamiento y la posibilidad de morir espiritualmente si desobedecen. Ya los dos deben entender, porque Adán tendría que enseñar a su mujer si la ama. Si la ama, al sacarla, decir, darle instrucciones que Dios le instruyó. Dios le instruyó a Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y mal. El hombre tiene que enseñar a su mujer si la ama, y la mujer tiene que cuidar de su hombre por amor. Pero cuando la mujer es engañada, entonces ellos caen en tentación y Dios los va a echar fuera. Entonces el hombre, cuando Dios habló al hombre, le dijo, versículo 17, 2:17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con sudor comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. O sea que cuando salió la mujer no se llamaba Eva, sino varona. Pero le puso Eva, ¿por qué? Por cuanto ella es madre de todos los vivientes, mientras los que estaban fuera del huerto no eran vivientes porque no tenían espíritu. Por eso estoy diciendo que esa mujer está emulando la humanidad entera, que está anhelando ahora como dijera yo, la reconciliación con Dios. Y como ellos están experimentando la muerte, por eso Dios les dijo que los dos eran una sola carne. Ahora, de aquí dependen muchas hebras, que son las que vamos a comenzar a hablar de aquí en adelante en estas prédicas, ¿sí? Porque tenemos que hablar de la ley y el evangelio, porque tenemos que hablar de la iglesia y Cristo, porque tenemos que hablar de unas relaciones verdaderas en este mundo, porque nosotros tenemos pareja, tenemos esposas, esposos, pero ¿cómo nos comportamos? La misma pregunta la tiene mucha gente, pastor, pero si yo ya tuve un hombre y no sé qué, entonces estoy en adulterio, si no estoy en adulterio. Y quiero repetir hasta que usted comprenda que no es el propósito de juzgar si está o no está en adulterio, si está o no está cometiendo fornicación. Ya de hecho, una persona sabe si es una persona que cometió fornicación antes de casarse, tuvo relación, pues ya es fornicación. Digamos que ya no puede experimentar el plan divino, que era entender qué es el adulterio, ¿sí? Porque en el principio varón y hembra los hizo, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y la mujer que se guarda para uno solo, que es lo que dice también en Malaquías capítulo 2, entonces pueden experimentar algo de Dios que es muy importante, pero que ahora la iglesia lo experimenta. La iglesia experimenta que es el secreto de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Me llevan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vínculo desde el Antiguo Testamento es el amor, ¿cierto? Porque si lo sacó, vuelvo y digo, lo sacó es para que se amen el uno al otro. 2, cuando Dios les dio el mandamiento, también dijo que amarás a Dios y amarás al prójimo como a sí mismo.
¿cierto? O sea, Dios siempre está hablando del amor, o sea que el vínculo desde el principio es el amor. Y si el hombre ama a su mujer, como lo acabamos de leer también, y lo puede leer usted en Efesios capítulo 5, uno se da cuenta que el mandamiento desde el principio era el amor. Es que se amen y que se respeten. Cuando hay fornicación, no hay amor, hay deseo, hay pasión. Y de pronto nacen hijos de fornicación, hijos que no deberían ser, que no están dentro del matrimonio, y por eso que piensan que Cristo era hijo de fornicación. Todo eso tenía un propósito y todo eso tenía un plan, y es que nosotros lleguemos a creer verdaderamente que Jesús es hijo de Dios. Esa es la finalidad de por qué Dios quería que fueran uno, que sea una sola carne y que ahí saliera el uno. Por eso cuando ellos se casaban y cuando se unían con personas del mismo pensamiento del llamado de Abraham. Abraham mandó a conseguir mujer a su hijo Isaac, y luego también mandaron a buscar hijos para Jacob, dentro de la misma familia que tenía el pensamiento. Noé se salvó con su familia porque tanto Noé y sus hijos y las esposas de su hijo tenían el mismo pensamiento de entender el principio divino. Como ellos tienen ese principio, Dios salvó a Noé. Como Abraham tiene ese principio, Dios permitió que fuera y consiguiera mujer dentro de su familia, y por eso Jacob tiene dentro de su familia, y por eso ese pueblo es muy unido, porque Dios está buscando un principio para que entendamos que es algún día unirnos a Él, para ser el uno. Entonces, ¿qué es lo que espera mi alma? Encontrar el amor. Cualquier cosa que nosotros estuviéramos haciendo antes de conocer a Cristo, digámoslo así, estamos entre comillas en pecado. O sea que no es que el que cometió adulterio o no cometió adulterio esté en pecado. Comprendan, todo eso era un ejercicio que se hacía para que comprendamos la finalidad. Pero digo y añado que si experimenta el principio divino, pues es mejor. ¿Sí o no? Pues digo, porque usted otro dirá, no, pues si era solamente un ejercicio, pues comamos y veamos que mañana moriremos. Pues no importa adulterar. No, yo diría que está cometiendo un error, y Cristo lo dijo, muy grande. Ustedes tienen el corazón duro, ustedes piensan en la carne. Como piensan en la carne, no piensan en el espíritu. Por eso es que Moisés les permitió darle carta de divorcio, pero en el principio no fue así. Y yo les digo una cosa, si el hombre deja, repitámoslo porque son los que son del hombre o de ella. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿quién adultera? Él adultera. ¿Qué es lo que adultera? El principio divino. O sea que no está de acuerdo a lo que Dios estableció, que si se unió, porque, dígame, ¿por qué la deja? Dígame, ¿por qué deja usted a su esposa? No, es que está viejita. No importa, no ve a Sara que era más vieja que nada. No, que es que no tiene. No, es que ustedes tienen corazón duro, por eso Moisés les permitió. Pero al principio no fue así. Porque cuando uno se casa no porque está bonita y porque tiene, sino porque decidió unirse y ser una sola alma y ser un solo espíritu. Y ahí es donde Dios forma a la mujer. Haré ayuda idónea para él, porque el hombre piensa, ¿quiénes van a ser mis hijos? ¿Dónde voy a tener mis hijos? Hace mucho tiempo, digo como experiencia mía, mi mamá me da un consejo. Cuando ustedes escojan mujer, si usted escoge una mujer, tiene que escoger una mujer que sea buena hija, que sea buena hermana y que sea buena amiga. Pero ante todo que sea buena hija, porque si es buena hija, va a ser buena mamá. Y si es buena hija, va a ser buena amiga y va a ser buena esposa. Si usted se va a casar con una mujer que sea mala hija, va a ser mala esposa, porque si no respeta a la mamá que quiere, que la vio, que lo parió, que lo va a respetar a usted. Entonces yo siempre, cuando miro a mi esposa, yo guardando eso, pues veía a mi esposa y yo la conocí y decía, no, ella es. Cada vez que pasaba cosas con Juanita, yo decía, esta es. Me dijeron de muchas cosas que yo tenía que hacer para yo escoger, porque así como a los judíos les decía, si va a escoger una esposa, fíjese que sea judía, fíjese que tenga temor de Dios, fíjese que no sea idólatra, fíjese que, sí, lo mismo le pueden decir a uno humanamente. Yo no era un judío, yo estaba haciendo humanamente lo que mi mamá me decía, ore para que le dé una mujer, y creo que yo estoy experimentando, y junto con mi esposa, el principio divino de esa unión para que lleguemos a ser como uno.
Tengo esa gran felicidad. Y yo le digo a mi esposa, qué felicidad y qué dicha para ti, que puedes experimentar como mujer ese principio divino, que no es tanto por el acto del adulterio, sino por el hecho de conservarse para uno y ser uno solo, porque califica, así como en el momento calificó a Adán para tener a su mujer, ¿sí? Porque tiene un principio de verlo. Ya los que lo hicieron no dicen, ay, no, ya no califica. Sí, pues no califica, pero no, entienda. Eso era para que comprendiéramos un principio divino en cuanto a qué sería adulterar espiritualmente. Y para que nosotros entendiéramos qué es ser uno con Dios y cómo Dios es uno con el Hijo. ¿Sí? Que Cristo salía del Padre. Entonces, como Cristo salía del Padre, pues Dios Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Así como Adán, de Adán salió la mujer, entonces Adán ama a su mujer y la mujer, que siendo el alma, ama al hombre. Y cuando se unen son un solo amor, son uno solo, son hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y se aman tanto que hasta el pensamiento es igual, porque cuando se unen en una sola alma. Estoy hablando, escuchen muy bien, quiero que me comprendan, que solamente estoy hablando una parte de lo que corresponde a esa pregunta que le hicieron a Cristo. No estoy hablando de la finalidad, sino que estoy hablando del principio, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, adulterar sería yo separarme de mi mujer, ¿sí? Si yo me separo de Juanita, dice el Señor, Él dice, si yo me casara con otra, yo adultero, ¿sí? Pues dice, porque si se casa, dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Entonces yo califico, porque por causa de fornicación puedo separarme de otra. No estoy hablando de Juanita, de otra. Entonces, no me pasó esta, ¿por qué? Porque fue fornicación. Ok, me caso con otra. Pero entonces dice, el que se casa con la repudiada, adultera, porque ya ella había tenido uno solo. Ella sí quería quedarse con uno solo, pero si ella está con otro, hace que ella adultere. Entonces, por eso ellos decían, esto es muy difícil, porque como estaban acostumbrados a la dureza de su corazón y a pensar en los deseos de la carne y no en el principio divino de entender que Dios es uno, y como le estaban hablando Cristo que salió del Padre, obviamente ellos no podían creer. Es un tema que no es fácil, pero creo que ustedes, si entienden hasta aquí lo que es el principio, está bien. ¿Sí entienden el principio? No es condenar, no es juzgar. Es que para hablar de la ley de Moisés y la ley de Cristo, hay que hablar de este principio de ser uno. ¿Sí? ¿Me llevan? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, cuando nos está hablando de la ley de Moisés y la ley de Cristo, nosotros nos confundimos porque no entendemos que cuando nos unimos a alguien o nos unimos a algo, nos volvemos como la ley o como Cristo, como Moisés o como Cristo, ¿sí? Pero hay que tener un principio divino, es que ¿con quién me uno yo? Entonces, digamos que consejo, estamos hablando de un consejo del principio de la creación de Dios, dice esto: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, si usted se casa y se une y ya pensó en casarse o no se casó, si fue adúltero, si no fue adúltero, si fue entre comillas, en este momento ya no le pare bolas. Solamente entienda que el principio divino, en cambio, los que pueden experimentar eso, yo todavía puedo experimentar eso porque tengo todavía el principio divino, pues maravilloso, porque no ha cometido adulterio, que quiere decir que permanece en el pensamiento de la instrucción de Dios, que por tanto se unirá el hombre y la mujer, y los dos sean una sola carne, para que sea un solo espíritu, para que entiendan, cuando ustedes conozcan al que ama su alma y se unan a Cristo, ¿qué es ese principio divino? ¿Sí? Es un principio visible, terrenal, para que entendamos uno espiritual, pero tenemos que hablar del terrenal para que entendamos el espiritual. Y como hizo Dios para pegarnos, para unirnos, ¿cómo hacemos para unirnos o pegarnos a Él y ser una sola carne con Él? Si no entendemos este principio, es muy difícil entender Cristo y la iglesia.
Es muy difícil entender por qué una persona no recibe el Espíritu Santo. Y no recibe el Espíritu Santo porque el que es, el que era y el que ha de venir dice: el que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a él y seremos uno con él. ¿Sí? Como eso fue la prédica de la semana pasada, entonces necesitamos saber cómo es este principio y desde dónde nació esto. Pues desde que Dios creó al hombre y la mujer y los puso en el huerto, y de uno sacó a dos, y de esos dos le dijo que se unirán los dos y que los dos sean una sola carne. Y le preguntaban a Cristo: ¿puedo repudiarla? Dijo que por la dureza de su corazón Moisés les permitió, pero en el principio dijo que no. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Si Dios dio eso, esa instrucción, ¿usted por qué va a separarlo? No es que yo tenga autoridad para hacer divorcios o separar gente, porque si ya Dios lo juntó, el hombre nunca lo va a poder separar. Si ya tuvo relaciones antes de casarse, ya no lo puede separar, porque eso ya fue una experiencia. ¿Cómo voy a separar yo? Ya no puedo, ya se cometió, ya no califica, digámoslo así. Entonces, cuando le dijeron a Cristo que encontramos a esta mujer recta en el acto del adulterio, él dijo que el que esté libre de pecado pues sea el primero en tirar la piedra. ¿Comprenden por qué? Porque él dijo que no venía a juzgar ni a condenar. Porque muchos ya tenían esa dureza de corazón, porque muchos estaban por la carne, porque eso era solamente una instrucción para entender un principio divino, para conocerlo a él y a Cristo, que él y Cristo son uno, y que lo que emana de él cuando nosotros los creemos en él, lo que viene a nosotros es el amor de Dios, que es por el Espíritu Santo. Tenemos un secreto de Dios, así como la mujer tiene el secreto de ser solamente ese hombre y lo amo. Asimismo la iglesia tiene el secreto de Dios, del amor de Dios por el Espíritu Santo. Es una experiencia que yo le doy gracias al Señor de haber permitido tener esa experiencia de la llegada del Espíritu Santo, porque me hace que sea uno con Él, ¿sí? Y que pueda guardarme para Él hasta su venida. Y usted también. Entonces no importa si usted ya se casó, no se casó, yo no sé, ya digamos que Dios lo recibió así, Cristo pagó, Él derramó su sangre, Él pagó por usted, o sea, entonces más bien tenemos que mirar más adelante qué pasa, pero la prédica no me da para todo ese tiempo, para todo lo que hay que decir. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa si esto? Eso no, ahorita es un principio de si usted califica o no califica como mujer o como hombre, si tiene el principio divino de por tanto dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, porque el hombre siempre piensa dónde tener los hijos, y que ojalá sea la mujer idónea que me ayude a criarlos, ¿cierto? Y que podamos levantar un hogar y que él sea el responsable y que él sea la cabeza de la cabeza y que yo me sujeto a él. ¿Cómo se sujeta a una mujer o un hombre? Porque tiene el pensamiento divino. ¿Acaso usted se sujetaría a un hombre que no tiene el pensamiento divino? Le digo a usted, la mujer. ¿Cómo se sujetaría Juanita a mí? No, que las casadas se sujeten a sus maridos, así lo dice Juan, así lo dice Efesios, ¿cierto? Efesios capítulo 5, así les mandé la recomendación que dice Pablo. Capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí. Pero él es o sea, él es el que tiene el pensamiento, él es el que ora, él es el que obedece a Dios. Él es el que está representando a Adán, que escucha la palabra de Dios y lo obedece. Sujétese, claro. Claro que sí. Pero si no, entonces todo eso tenemos que hablarlo. Porque, vea que eso se someta a mí. Sí, pero no tiene ni fe. No se quiere alejar a la iglesia. Se va a sujetar. Le dan 2 Corintios. Bueno, hoy no vamos a tocar todo eso, pero entiende que hay que tener un principio divino. Un principio que si usted logra tener esos principios divinos, usted puede comprender mejor la iglesia y puede comprender por qué sí, por qué no, si me caso, si no me caso, si estoy, si no estoy, si me sujeto, si no me sujeto, si esto es pecado, si esto no es pecado. ¿Cómo enseño esto? Porque el que ha de venir vendrá y nosotros estamos esperando que Él vuelva, pero cuando Él venga la gente está completamente perdida, sin entender ni siquiera qué es el amor. Y tampoco, y sobre todo que el principio del amor lo debe emular la iglesia y lo debe emular la familia. La familia debe ser una fuente de inspiración a otras personas para que crean en Cristo, para ser como esos.
Ay, yo quisiera tener un matrimonio como el suyo. Sí, sí, claro, será muy bueno, pero tiene que tener los principios divinos. Entonces el marido es el que lleva esto en la casa, lleva a la iglesia, lleva a la oración. O sea, depende, la mujer se sujeta porque no, vámonos yo para la iglesia, estamos sirviendo. Porque se sujeta, mi esposa ha estado todo el tiempo ayudándome, apoyándome en todo. Hoy nos tocó a los dos solos. Anoche me decía, pero téngame paciencia. Mi amor, yo te amo mucho, yo te tengo siempre paciencia. Yo no tengo paciencia sobre los que no me obedecen, pero Juanita siempre me obedece. Y yo le agradezco mucho que Dios la formó a ella. Me la formó para que me acompañe, me ayude. Entonces, no me tienes que decir eso. La trato con mucha ternura, con mucho amor. A veces me da piedra cosas, pero entiende, es que somos uno. Porque eso fue lo que Dios hizo. Ella se sujeta a mí porque sabe que le estoy sirviendo al Señor. Porque sabe que esto es para Él, a quien ella ama, y que a mí me puede respetar porque está sujeta a que sabe que lo que estoy haciendo es para Él. No es para agradarme a mí, sino para agradar a que también es su Señor, a quien ama su alma. Entonces hay una línea que sí tiene un principio, digo yo, como matrimonio bello. A mí, yo soy feliz. Aconsejo a todo mundo que se casen. Hay otros que no, hay que casarse, guácale para toda la vida. Hay de todo. No, yo no me casaría. Bueno, pero yo sí recomiendo matrimonio. Si el hombre consigue una mujer, digamos que yo conseguía a mi esposa que al Señor, y lo que decía la Biblia que le regalé cuando se la di y le escribí, precisamente eso ha pasado. Ella me respeta, pero yo la amo. Entonces todo eso son principios divinos que digo yo, oiga, si todos los matrimonios fueran así, no como el mío, de pronto sean mejores, y yo creo que habrá hasta mejores, no lo sé, pero digo yo, si todos guardáramos el principio divino, ese principio de por tanto el hombre dejará a las que no son creyentes, las deja. ¿Por qué? Porque tiene principio, tiene llamado de Dios. Si el hombre deja padre y madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne, siguiendo los principios divinos, van a tener matrimonios preciosos. El hombre tiene que ser, según esto acá, cabeza de la familia. Las casadas están sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero si el hombre ni siquiera es cristiano, sino que es un opositor para ser cristiano, pues ¿cómo se va a sujetar? Después vamos a leer esa parte que no es buena. Pero no es buena, no, sino que le tiene uno que aprender a discernir dónde estoy viviendo y cuáles son los principios, y si esto es adulterio, si esto es pecado, si esto no es pecado. ¿Por qué? Porque al que ha de venir vendrá. ¿Quién es el que viene? Viene el Señor como el esposo. Entonces estoy preparando a la iglesia, así como cuando yo vivía en San Gil y me fui a vivir a Bogotá, pero estábamos comprometidos con Juanita, duramos 7 meses de novios por carta, esperando casarnos. Ella estaba allá, yo tenía que ir allá y casarme con ella, y para mí todo eso que nos ha pasado en mi vida me ha servido mucho para entender muchas cosas del plan de Dios, y yo le agradezco mucho al Señor que todo lo que hemos vivido me ayuda para bien, porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, para que el evangelio avance. No es para producir en otros envidia ni egoísmo, ay, va a hablar, no, pero es que si el Señor me usa por algo que estoy experimentando y es verdadero. Qué triste los que de pronto dicen que son pastores y se han separado 2 veces, tienen mujeres aquí, mujeres allá. Tenaz, ¿no? Que contradice lo que dice la Biblia, que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Pero hay otros que ya han tenido 3 o 4, porque cuando llegan allá les gusta esta, les gusta la otra, están cambiando como cambiar de ropa, y las mujeres también. Eso no es así, eso no es un principio divino. La dejan por cualquier causa, dicen, no, fornicación, no, eso no es así. Entonces no tiene ya el principio divino, ya perdió ese principio divino, ya es difícil experimentar lo que Dios quería que experimentara, que viviera. Y yo creo que los matrimonios cristianos deberíamos emular lo que es la unidad de Cristo y la iglesia. Es un principio divino que les bendigo, para que las que no se han casado lo hagan con hombres temerosos de Dios, y los hombres temerosos de Dios encuentren una mujer idónea para que los ayuden a llevar su ministerio y el llamado que Dios les dio, que es un principio divino, que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer a la que Dios va a formar, para que los dos, siendo uno, puedan emular lo que es Cristo y la iglesia. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos tener las relaciones en este mundo, donde podemos comprender que cuando el hombre y la mujer se encuentran y se unen, los dos solo son una carne, y tienen un principio divino que establecido por ti, para que llegáramos a ser uno solo, como tú eres uno con Dios y Padre. Así que bendícenos, así como tú eres uno, que nosotros seamos uno con Cristo y Cristo sea uno con el Padre.
Ayúdanos, por favor, que ahorita nosotros también seamos carne de la carne de Cristo y hueso del hueso de Cristo y sangre de su sangre, que seamos un solo espíritu. Ayúdanos para que nosotros tengamos ese principio divino, y bendice a todos los matrimonios que hay en la iglesia, para que puedan restaurar sus relaciones, para que puedan ver con los ojos espirituales, participar de los principios divinos, tener el principio de lo que tú nos dijiste, que desde el principio no era que el hombre repudiara a su mujer, sino que somos duros de corazón y hacemos que los principios divinos no se formen en nosotros. Ayúdanos, por favor, que tú nos redimiste de toda nuestra maldad. Ayúdanos a vivir una vida nueva. A todos los que han caído en la tentación de los placeres de la carne, pero que puedes abrir los ojos espirituales para que comience una nueva vida en ti. Ayúdalos, por favor, para que puedan amar entre esposos, entre esposo y esposa, con los padres, con los hijos. Bendice a las familias de la iglesia, para que al experimentar el Espíritu Santo también experimenten el amor secreto, tu amor secreto, que es la llegada del Espíritu Santo a nosotros, por la cual nada ni nadie nos podrá separar. Porque si Dios nos dio el Espíritu Santo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie. Pero nosotros entendemos que el misterio del matrimonio es muy grande, pero nosotros estamos viendo en las cosas terrenales lo espiritual. Ayúdanos para entender el principio, para que podamos comprender la finalidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han seguido las direcciones de nuestro Dios y Padre cuando se une a su mujer para ser una sola carne, para que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ni en este mundo, ni tampoco nadie lo separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús para siempre. Amén. Amén. Amén.